¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Es un gusto tenerlos en esta noche. La verdad que bueno, vamos a iniciar con todo un proceso, ¿no? de charlas, un ciclo de charlas con bueno, varios hermanos, ¿no? en la fe y creyentes de distintas denominaciones, en la cual vamos a charlar sobre, ¿no? lo que fue la reforma luterana y bueno, vamos a ver distintas perspectivas, ¿no? Esto es de tinte histórico, así que bueno, vamos a ver ciertas características, ¿no? de parte del catolicismo, de parte de la iglesia reformada y también, bueno, del luteranismo, ¿no? Como para cerrar. Y bueno, vamos a hacer una reflexión final a lo último con un par de hermanos, hablando objetivamente sobre el hecho de lo que fue la reforma luterana. Así que bueno, en esta oportunidad le doy primero gracias, sí, al licenciado Guido Rojas, que se ofreció, bueno, para poder iniciar esta charla. Bueno, yo lo invité y él accedió amablemente, así que estoy muy agradecido, Guido, por tu tiempo. Así que, bueno, primeramente te doy gracias y bueno, acá ante la audiencia pido por favor que te presentes y que cuentes un poco de dónde venís, también tus estudios particulares que has hecho de, de, la licenciatura. Así que, bueno, eh, acá en palabras tuyas, Guido. Gracias, gracias Juan, bendiciones. Un saludo en el amor de Jesucristo para ti, para toda la iglesia hermana evangélica luterana, para toda tu audiencia. Ya Juan y yo nos conocemos de tiempo atrás. Yo lo he invitado a él en mi canal de YouTube que se llama Teología Rojas. Hemos tenido también una serie de charlas también precisamente sobre el tema de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y me parece también lo que él hace muy válido de dar a conocer su fe, su religión, su iglesia, sobre todo en estos medios y más en América Latina porque pues no es muy común hablar de la iglesia evangélica luterana. Soy de Colombia, vivo aquí en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, que es al suroeste de Colombia. Soy licenciado en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fui docente muchos años en colegios y también en el Instituto de Catequesis de la Diócesis de Palmira y he dado también cursos de Biblia, de teología, en movimientos laicales de la iglesia y también en medios de comunicación. Escribí un libro que se llama Verdad de la Fe Católica. Tengo mi canal y bueno, medios de comunicación también. Y soy muy de la línea de lo que es el ecumenismo. Me gusta mucho esa línea porque es conocer la fe del otro, del hermano, en este caso de nuestro hermano Juan, que es luterano, y como decía un papa del siglo pasado, Juan 23, buscar las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Entonces, aprovechando también de que estamos pues a la víspera también de un aniversario más de lo que fue la postura de Martín Lutero, que se va a cumplir el 31 de octubre, le agradezco a Juan por su amabilidad y por tener pues el privilegio de compartir con él mis modestos conocimientos que tengo sobre Martín Lutero y la Reforma Protestante. De hecho, Juan, te comentaba, tú lo sabes, en mi canal, aparte de lo que hemos hecho con Juan, yo defendí, porque a veces también me meto mucho en apologética y en el lado del ala católica, pues hay un ala extremista, un apologista católico, hermano, sacó, no sé por qué se dio, creo que fue hace un año más o menos, diciendo que Martín Lutero, bueno, eso circula mucho, tú lo sabes, Juan, cómo son las cosas de que Martín Sí, sí, Lutero sí. había muerto, se había suicidado, que se había muerto de locura, creo que la otra vez comentamos también eso. Y en Sí. mis estudios personales yo tengo un libro muy interesante, Martín, una biografía de Fran Brentano, es un historiador y cronista. Bueno, yo la otra vez se la presenté a Juan y yo nunca vi Sí. que eso hubiera sido
ni tampoco en los libros que tengo de historia, de historiadores de la rama protestante, como Justo L. González, ¿quién más? Justo L. González, Alfonso Ropero, ¿ve? Sí, Y otros, nunca había escuchado eso, entonces yo defendí esa postura de que Martín Lutero murió convencido de lo que él había hecho en conciencia, porque en conciencia no se puede meter, y entonces esa fue la primera. Entonces eso también a veces hace que yo soy del lado católica, hay mucha gente que pues piensa que soy un protestante infiltrado y todo porque no entienden sí, bien lo sí, que son sí. las relaciones de ecumenismo, o sea, el ambiente acá, lo que está haciendo Juan y yo es un nivel, apenas un peldaño a lo que se hace a nivel de la jerarquía eclesiástica, bien sea el Papa Francisco con los líderes, pues que de Claro. la iglesia luterana en otro ambiente académico, en las universidades y en comisiones bíblicas y teológicas, pero eso no se sabe, eso es lo que no se dice. El otro, te quería para darte paso, el otro video que hice en días recientes, porque el canal mío es también de apologética, de teología, de ecumenismo y también a veces debates, pero debates con altura, no son debates de atacar a la persona, simplemente compartir puntos de vista doctrinales. No lo hago, no lo haría ni con Juan ni con otros amigos que tengo también de otras iglesias cristianas que me gusta más es compartir por otro lado, no es más que todo es otra línea, de pronto neoevangélicos o neopentecostales. Hice también en la semana pasada también un video porque me llamaba mucho la atención también lo que fue cuando Martín Lutero en el año 1511 viajó a Roma como delegado sabemos que Martín Lutero pues, fue un monje y sacerdote agustino ermitaño en Alemania, viajó con una comisión especial a Roma y vio pues la decadencia moral en que se encontraba también el Papa en aquel entonces, en la época pues del cesaropapismo, también hice ese video y creo que la semana pasada también hice otro también sobre lo que fue Martín Lutero y la Reforma Protestante, también algo sobre lo que fueron las indulgencias y lo de la excomunión y bueno, más o menos esa ha sido la línea, pero pues estamos ante Sí. alguien que conoce mucho porque Juan es una persona muy ávida y está estudiando pues para pastor, o sea, conoce mucho más acerca de su fe evangélica. De hecho, Juan, antes de darte la palabra también, porque Sí, y yo siempre he estado convencido de que el Espíritu Santo sopla donde quiera, en los contactos que yo tengo, te mandé también, hay un apologista, bueno, podría llamarse apologista evangélico, alguien, y escribió una serie de milagros que ha ocurrido en la iglesia. ¿Te acuerdas que te lo mandé también? sí, 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 lo he leído. Interesantísimo también, o sea, desde la época de Martín Lutero y cómo también en algunos pastores evangélicos se han dado una serie de hechos milagrosos en el transcurso de la historia y muchas cosas que no son. Por eso es que yo siempre he dicho que el Espíritu Santo sopla donde quiera. Entonces, este tipo de Así diálogos es. que tenemos aquí entre mi hermano Juan y mi persona, pues sirven para eso, mirar qué nos une y también cuáles son los puntos también de discordia, pero siempre con el amor cristiano. Adelante, Juan. Claro, totalmente. Bien, hemos preparado en esta oportunidad, bueno, una serie de preguntas, ¿no? En un cuestionario, en donde, bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre la relación, ¿no? De la Reforma luterana, ¿no? Desde la perspectiva católica. Y, bueno, la primera pregunta, Guido, que te voy a hacer va a ser la siguiente, ¿no? Los últimos tres papas, algunos teólogos e historiadores católicos, por ejemplo, han elogiado a Lutero, ¿no? Han dicho muy buenas cosas de Lutero. Pero también en el pasado, bueno, algunos han hablado que Lutero fue un personaje despreciable. Entonces, ¿cuál es hoy en día la postura católica en cuanto a la opinión de Lutero? ¿Fue de influencia, digamos, el Concilio Vaticano II en este nuevo cambio de visión con respecto a Lutero? Sí, claro, evidentemente que sí. O sea, el Concilio Vaticano II, como tú mismo lo dices, es una reunión del Papa con los obispos. Han habido 21 concilios en la Iglesia Católica Romana y el último fue el Vaticano II, que fue inaugurado por dos papas que inclusive están en los altares en la Iglesia Católica, dos extraordinarios hombres con dos características muy diferentes. El uno era de una raza humilde
y el otro era un gran aristocrático, como fue Juan XXIII. Y Juan XXIII dijo, bueno, vamos a un aire nuevo a la iglesia. Pues se hizo ese concilio y entre esos documentos pues hay unas cuestiones de orden ecuménicas también de relación con las iglesias cristianas que pues fue un avance muy notorio para ese entonces, pero que corresponde a la realidad de lo que es la vivencia del cristianismo en los tiempos modernos. O sea, yo creo que el cristianismo hay que juzgarlo también con su tiempo, ¿no? La situación que se vivió en la época de Martín Lutero es completamente diferente a la situación que vivimos hoy en día. Yo no me imagino hoy en día Juan y yo peleándonos o haciendo una guerra como hubo la guerra a los 30 años o la guerra a los campesinos por cuestiones religiosas. Ya sí. Eso pasó, eso es un contexto de orden histórico. Entonces me parece que es interesante, es importante. Hay esos análisis también, como lo decíamos, de las comisiones bíblicas y teológicas, que se hizo inclusive un acuerdo también en que eso es algo pues de muchos años de estudio, pues de teólogos que se reúnen en cuanto al tema de la justificación de la fe más las obras. Eso también es un documento que salió que es importante de lo que es el ecumenismo, que a veces, Juan, la gente piensa erróneamente que ecumenismo es que la iglesia quiera traer otra vez a todos a reírnos, no es así. El ecumenismo es simplemente buscar qué nos une en el amor de Jesucristo, con las diferencias como tal, porque pues ya la iglesia evangélica luterana ya está constituida como tal y las otras iglesias de la Reforma, eso ya es una división de orden histórico que se presentó. Entonces lo que tenemos que tratar de ahora es mirar cómo nos podemos acercar como hermanos. Entonces, claro, ahí el Papa Juan XXIII, también Pablo VI y también Juan Pablo II, también sé que el Papa Juan Pablo II, que fue conocido como el Papa Viajero, tuvo oportunidad de ir a iglesias luteranas en sus viajes pues a Alemania, a los países escandinavos, ¿no? Donde ustedes son mayoría, sobre todo Suecia, Dinamarca, parte de Alemania, ¿no? Y igual también tú mismo comentabas la otra vez, también el Papa Benedicto XVI, que ya es un papa más intelectual, más teólogo, también hizo, lo veíamos la otra vez, también hizo algunos aportes también sobre lo que es el pensamiento teológico, porque no podemos negar que Martín Lutero fue una persona, un doctor en teología, profesor universitario, una persona muy, muy, muy inteligente, con mucho carisma, muy despierto y todo eso, y eso también se lo ha reconocido. Y recientemente... De hecho, Guido, he leído un comentario de Benedicto XVI que él ha dicho que leyó completamente las obras de Lutero, leyó los 125 volúmenes y ha hecho todo un esbozo de eso. Así que es interesante, ¿no? Que un papa haya leído las obras de Lutero. Sí. Es un cambio de paradigma total. Claro, porque por eso mismo te digo, porque él también fue profesor en una universidad en Alemania, porque es lo que te decíamos, es la parte académica, es la parte del intelecto, es la parte de la teología, no es la parte que sean estos medios como tú mismo ves, que lo que a veces ves que la apologética, en que entonces tenemos que tirarnos como perros y gatos. Entonces es otro ambiente que se vive en Europa con otra mentalidad completamente diferente a la realidad que se ve aquí en América Latina. Inclusive, mira, yo tengo este libro, este es Lutero y su mundo, de Graham Tobley, y este es un presbítero y un historiador anglicano, que me ha servido muchísimo también. Entonces, por eso te digo, esos paradigmas se han podido superar. Y con Francisco también lo mismo, ya es esa misma línea del diálogo, de la apertura, de conocernos. Incluso creo que en años pasados, en el 2017, donde pues hubo el aniversario de la Reforma, vi que hubo una peregrinación de luteranos al Vaticano y fueron recibidos en el aula Pablo VI por el Papa Francisco, con los pastores, que fueron en un ambiente de cordialidad, de amabilidad. Y sé que cuando va los papas a países donde son pues también, dependiendo de la mayoría de las iglesias, también son recibidos por los líderes religiosos de los luteranos o anglicanos. A mí me parece eso extraordinario. A eso es que estamos llamados, a conocernos. Y también sé que el Papa Francisco elogió lo que fue el amor, como también lo hice yo en un escrito que hice hace más de 15 años también, el amor apasionado que tenía Martín Lutero por Jesucristo, porque fue un hombre enamorado de Jesucristo, y también por la palabra de Dios. Eso no se puede discutir. O sea, era un hombre que vivía, como él mismo decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, que es la primera fuente de revelación divina. Entonces, son cosas meritorias que uno analiza de Martín Lutero, además que muchas otras cuestiones. O sea, el amor a María también, a nosotros nos une mucho eso. A mí especialmente he encontrado unos elogios preciosísimos. O sea,
se le ve la pluma teológica a él en los escritos de Martín Lutero, por ejemplo, en su comentario al Magnífica, se le ve que es una persona que conocía realmente sobre lo que hablaba y sobre otros temas también de teología y de Biblia. Y he conocido mucho contigo y con eso, o sea, yo he conocido y le cambia a uno la perspectiva también de que la catolicidad, o sea, la iglesia católica como tal, es abierta, o sea, es como todos, o sea, no podemos decir, no, Sí, solo los romanos, no, los católicos también son los luteranos, los católicos también son anglicanos, de las otras iglesias, los ortodoxos, entonces, esa es la línea, esa es mi línea, esa es la línea mía. Entonces, por eso te digo, sí. ya es un cambio notorio, es un cambio notorio. Sé, tú me corregirás, no sé si con esas comisiones, porque yo lo tenía, de que a Martín Lutero se le había levantado la excomunión. ¿Eso fue verdad o no? Sí, hasta lo que sabía, sí, era así, que se le habría Sí, levantado la excomunión. sí, en Así tiempos que, del Papa, Juan Pablo II, o sea, que pues sí, hay que mirar que eso era una cuestión de orden disciplinaria, de acuerdo al derecho canónico, porque al fin y al cabo Martín Lutero era un sacerdote y era un religioso agustino, pues que en su tiempo pues se formó pues toda esa polvorela. Pero como te digo, hoy en exactamente. día el ambiente es completamente diferente, ya es Y un sí, ambiente de hermandad, es es eso, un ambiente de hermandad, totalmente. claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, desde la perspectiva católica, o sea, ¿tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, ¿se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir la iglesia? Esa es interesante, esa pregunta es muy buena y bueno, lo que yo he estudiado es que Martín Lutero como tal no quería separarse de la iglesia, él tenía sus inquietudes, lo que él mismo había visto en su viaje a Roma, sus objeciones sobre las indulgencias, la forma como se llevaba, pero la intención de él realmente no era separarse de la iglesia. Ahora, en el transcurso que se dio pues toda la cuestión con la disputa de Martín Lutero y la forma como la iglesia también reaccionó, pues se llevó ya en últimas instancias de que, bueno, sí hubo una reacción católica ante algunos planteamientos de Martín Lutero, pues tú lo debes de saber también la conversación con el cardenal Cayetano, con John X, que también era un teólogo, pero Martín Lutero su posición fue muy firme, muy radical, y eso llevó a la excomunión en tiempos de, pues, del Papa León X, o sea, hay de parte y parte, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas, Juan, que vemos también cómo en esa misma época se caricaturizaba tanto al Papa como a Martín Lutero? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Que aquí, por ejemplo, veíamos esto, que era como decir los memes de hoy en día, ¿no? Que ponían a Martín Lutero como la gaita del diablo, y también Sí, veíamos que también por parte de la rama evangélica, ese entonces también una caricatura del Papa como el anticristo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues era exactamente. la forma como se reaccionó de parte y parte, ¿no? Ya Sí, meterse uno en la conciencia de Lutero, eso solamente lo decide ya Dios, o sea, él mismo sabe que eh, las intenciones que él tenía serían muy buenas y todo para su época también en ese contexto del cesaropapismo y todo, entonces por eso te digo, es un marco muy complejo que tú, me imagino que también los mismos historiadores, también luteranos y teólogos, pues cada uno dará la versión de las cosas, pero es una herida, fue una herida a la unidad de la iglesia, pero también creo que hubo cosas muy positivas también, o sea, hay que reconocerle también, como decíamos, el valor de Martín Lutero de denunciar también esa misma forma, como la alta jerarquía lleva una vida completamente disoluta, con una doble moral y todo, aunque no era en general, ¿no? Porque sí, te acuerdas que también veíamos como él mismo decía que en Alemania era una austeridad, o sea, los monjes vivían la regla agustina y él más aún, porque en ese mismo sentimiento de Martín Lutero llegar al perfeccionalismo, a la cuestión, él mismo lo decía, o sea, esas cuestiones de orden históricas, todo ese ambiente se tiene que estudiar de una manera, en ese momento, analítica y como amigos que debe ser, ¿no? Ya, ahora ya, esa es la realidad, pero pues ya el contexto ahora es completamente diferente. sí, 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 totalmente. Bueno, creo que esta encuadraría un poquito ya con lo que veníamos viendo y es la pregunta de
cuál es el aire que se vivía en el entorno sociopolítico y religioso, ¿no? En la iglesia de esa época. Claro, sí, sí. Era lo mismo, o sea, lastimosamente los papas en Roma con el transcurso de los siglos, de hecho inclusive también hice un video de eso, no solamente tuvieron un poder espiritual, sino también un poder temporal, o sea, a lo cual Jesucristo nos llamó. Si nosotros creemos que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, lo que nosotros vemos, o lo que yo veo personalmente, es que Jesucristo le dijo, mire, sean pescadores de hombres, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero claro, evidentemente la iglesia católica, sobre todo la iglesia católica, cuando hablamos romana o latina, claro, con el transcurso del tiempo, después de lo del edicto de Milán, y en fin, la donación en la época de Carlomagno y todo, o sea, fue teniendo más, también no solamente poder político, económico, también territorial, que es lo que llaman conocido como el cesadoparismo. O sea, eso para mí fue fatal, eso para mí ha sido una cosa, y esa situación se vivía en la época de Martín Lutero. Incluso el Papa León X llegó a decir de que ya que se nos dio el pontificado, disfrutémoslo al máximo, porque la mentalidad de muchos de esos papas de aquel entonces, una mentalidad de hombres de Estado, de una mentalidad renacentista, entonces dedicados más a las artes, dedicado más a otras cuestiones que realmente a ser pastor de alma. Y esa fue la realidad que Martín Lutero vio en Alemania, en su viaje a Roma, que claro, lo desencantó mucho. Yo creo que tengo entendido que cuando él llegó a Roma dijo, te saludo Roma 3 veces santa por la sangre de los mártires, pero pues él mismo vio esa misma corrupción, la forma como también se abusaba de la gente con las indulgencias, entonces eso también dio pie a que él también tomara esa actitud también tan radical en aquel entonces. Es conocido la frase de León X cuando se dio cuenta pues de lo de Martín Lutero, que no, es una pelea de frailes, estaba tan supremamente centrado y tan en el poder que tenía que no se dio cuenta de que eso llegó al extremo de que una tercera parte de la Europa se volviera evangélica, o sea, y bueno, todo lo que fue la reforma. Creo que tengo entendido que más o menos fueron casi unos 20 millones de personas que ya se separaron de la iglesia romana y pues se formaron las otras iglesias, que no solamente fue Martín Lutero, sino que también en ese contexto, pues también hay otros reformas. Pero sí hay que tener en cuenta que sí, claro, había un ambiente en algunos de estos papas, pues completamente diferente, que también dio pie a que esa misma situación se presentara. Claro, sí, sí. Es todo un contexto que se dio, que bueno, lamentablemente no, esta parte, bueno, es parte de la historia, ¿no? Sí, claro, hay que analizar la historia tal cual como es. Y sí. Eso no hay necesidad ni de querer tapar el sol con un dedo ni nada, que también había intereses de por medio también de algunos príncipes alemanes, ante todo ese mismo panorama también político y de impuestos y todo que se vivía. Claro, totalmente, sí, exactamente, porque esa parte también, o sea, hay toda una parte de interés, ¿no? De parte de los alemanes y todo que hay que... De algunos príncipes, claro, alemanes. Totalmente, sí. De hecho, algunos historiadores dicen que también fue como un chivo expiatorio también Martín Lutero en manos de ellos, ¿no? También por ese mismo ambiente también de separarse pues de lo que era el Sacro Imperio Romano de Carlos V y demás, o sea, todo ese ambiente también político influye mucho, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá tenemos otra de las preguntas, ¿no? Que se dice de la historia en dos versiones, bueno, que Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, y otros dicen que solo lo envió, bueno, al obispo de Maguncia, ¿no? También el texto original de las 95 tesis fueron escritas en latín, y eso, bueno, eso ya es sabido dentro de la historia. Entonces, luego fue traducida, bueno, por algunos estudiantes y puesta en alemán, bueno, estas 95 tesis, ¿no? Pero su intención en sí, aparentemente, parecería que, y según lo que dicen algunos historiadores, ¿no? Que fue debatir en un contexto académico. O sea, por la parte católica, ¿no? ¿Cómo es visto esto? ¿Realmente fue visto así? O sea, ¿ustedes lo ven de la misma forma? Pues en parte sí,
Y de hecho, inclusive que en este mismo libro que tengo acá, dice, aquí aparece inclusive la puerta de la iglesia de Guatemala, dice que inclusive que es una puerta nueva porque la otra se incendió y que fue lo mismo que tú mismo lo dices. Primero fue la carta y después que él colocó las 95 tesis. De hecho, claro, la misma intención de Martín Lutero de escribirlas en latín, porque era el idioma de los intelectuales, de los claustros, de las mismas universidades, de la parte académica, de la iconoclastía. El común de la gente pues no hablaba latín y también era el alfabetismo y todas esas cuestiones también imperaba mucho. Entonces, claro, al principio sí fue una cuestión más de orden académica. De hecho, inclusive de las 95 tesis que Martín Lutero se le dio, pues algunas la iglesia también las contestó, algunas se la aprobaron, otras no, que creo que es otra de las preguntas que tú dices. O sea, sí hubo una intención, o sea, desde el punto de vista teológico ya la cuestión cambia, o sea, sí hubo una respuesta también, la misma entrevista que tuve con el cardenal Cayetano y también las disputas, como dice acá, que tuvo con este teólogo católico que acá está, John Eckten, que también fue un gran adversario de Martín Lutero. Entonces sí hubo pues, o sea, las cuestiones que vimos, ya empezó a hablar sobre la justificación de la fe, la sola Biblia. Entonces en esa parte teológica hay una respuesta, pero pues Martín Lutero fue muy firme y él no se echó para atrás, que ya meternos en eso ya. Y bueno, vino pues la división como tal, que inclusive te acuerdas que lo veíamos la otra vez, que te preguntaba a ti, que conoces mucho más de eso que yo, que si después hubo alguna especie de acercamiento, pero no, ya la ruptura como tal se dio y pues cada quien Sí. se tomó toldo aparte. Pero sí, inicialmente, claro, fue una cuestión más de orden de teología, de mirar respuestas ante los teólogos también, de las propuestas también que hacía Martín Lutero, que vuelvo a repetir, no todas fueron o sea, algunas las aceptaron, que Sí. casi la mitad, que algunos dicen que fueron 45, aquí tengo que son 41. Entonces ahí sí hay que analizar un poco más pues detenidamente ese tema. Sí. Sí, bueno, como veníamos hablando, bueno, esto viene a conexión de la segunda, la próxima pregunta. Sí, a Lutero en la primera bula papal, bueno, se le pide, ¿no?, que se arrepienta de 45 de las 95 tesis, algunos dicen 41, ¿sí? A modo de, digamos, a modo personal tuyo, Guido, o sea, desde lo que vos leíste de las 95 tesis, ¿no? ¿Cuál de las 95 tesis te parece una muy buena propuesta y por qué? Sí, yo creo que, y de hecho también era sobre el mismo poder papal también. O sea, yo soy un crítico también de la cuestión de la forma tan jerárquica como la Iglesia Católica se maneja. Incluso también veía también una carta que le había mandado Martín Lutero al Papa León X, donde decía, bueno, usted es un siervo de los siervos de Dios, porque que ese es uno de los títulos de los obispos de Roma. O sea, no se haga creer como si fuese mi Dios, como si usted solo tuviera la verdad. Entonces, por esa parte sí, o sea, en esas 95 tesis hay cuestiones de orden de los sacramentos, hay cuestiones también de la orden de las indulgencias, y hay cuestión también de lo que era la misma autoridad del Papa, que como tal, como te decíamos, no solamente fue un poder pastoral religioso, sino también ya un poder temporal. Aquí yo tenía en este libro, de lo que veía de las 95 tesis, una que me gustaba mucho y que se demuestra también la pluma Martín Lutero, es la 50, donde dice: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de las predicaciones de las bulas, preferiría que la Basílica de San Pedro quedara reducida a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de su rebaño. O sea, muy dura, muy sarcástica, pero Sí, era la realidad, porque por la misma forma como los mismos también los dominicos y bueno, aquí se me escapa el nombre del dominico, que por eso lo hice la otra vez en el video pasado, que decía que John Texel. John Texel, sí, también, que decía que apenas tocara la moneda en el cofre, el alma salía del purgatorio. O sea, ya son ya cuestiones de un poquito más de orden teológico, pero como tal, sí, era
yo lo veo como un abuso, si hiciera un abuso. Sí. Tanto es así Juan, que ya después en el Concilio de Trento, en el 1545, que es como la respuesta también a la Contrarreforma, o sea, muchas de esas cosas, y de la misma forma como Martín Lutero tenía esas observaciones ante el mismo clero, ante la misma forma disipada, la misma doble moralidad, la falta también de formación de algunos de los clérigos, o sea, hay muchas cosas que también desde la parte católica se trató de hacer los correctivos necesarios. O sea, sí, hay, por otro digo, eso sería una discusión después de teólogos y al más alto nivel, pero claro, pues sí, hay cosas de que realmente Martín Lutero sí tenía la razón y llegaron a las circunstancias en las cuales pues se presentó la reforma como tal. Sí. Bueno, acá tengo una pregunta, Jorge Ramírez, un amigo, el pastor Jorge Ramírez. Dice, la reforma luterana se da dentro del marco de volver a las Sagradas Escrituras y reconocer la justificación solo por gracia mediante la sola fe. Desde allí se puede pensar que las definiciones de todas de la reforma corresponden a los consecuentes y claros postulados de la verdad bíblica. Esto es una pregunta para usted, Guido, ¿no? Dice, ¿usted acepta que esto es así? Y de ser así, ¿cómo cree que esto va dentro de la institución romana al día de hoy? Bien, sí, se me había olvidado porque ya entramos un poco más de cuestiones teológicas, o sea, cuando a Martín Lutero le presentan la respuesta, le dice, bueno, en esa reunión que tuvieron, dice, bueno, de 41, 45 de esas propuestas, en el cual se le había un plazo, pues, para que él mismo estuviera, analizara y reflexionara, él llegó a decir, pues, te digo, si no están en las escrituras, no lo creo. Y volvemos a entrar en eso. Ahora, esa cuestión, como dice también el pastor de la sola escritura, es algo que ya es una ruptura, porque para la doctrina de la Iglesia Católica nosotros no somos sola escritura, nosotros también somos parte de la tradición y el magisterio. O sea, él mismo decía, no, la Biblia por encima de concilios y de papas, ahí ya son cuestiones un poco más delicadas, porque para la Iglesia Católica es también la forma como muchas de esas cuestiones teológicas, inclusive cristológicamente, de los primeros siglos se fueron definiendo. Si yo te pregunto a ti o al pastor, por ejemplo, los primeros concilios cristológicos de Nicea, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, en que se discutieron todas estas herejías de orden cristológico contra los arrianos, los nestorianos, los monofisitas, se aceptan entre sí, y eso se dio gracias a un concilio, o sea, a la reunión también de esos obispos en el cual se definieron estas cuestiones también, tanto de Biblia como de tradición. O sea, para la Iglesia Católica también todo lo que son los padres de la Iglesia, los mismos escritos de los papas, el catecismo es parte también de esa herencia espiritual de nosotros, o sea, no nos quedamos solo con la escritura, pero ahí sí te devolvería de pronto la pregunta para ti y para el pastor, porque no soy pues una persona que va a profundizar, sino, sí. Tú me decías también, Juan, me decías también que, de hecho, tú me decías que en el libro de Concordias, que es como por así decir un compendio de la doctrina luterana, y eso sí tengo entendido que él siempre, por su mismo carácter de Agustino, él siempre elogió mucho los escritos de San Agustín y demás. Y tú me decías que en Concordia muchas veces se cita a los padres de la iglesia. Ahí ya tendría que ser para ustedes, o sea, ya eres tú lo que tiene que... ¿De qué manera estos primeros concilios, los padres de la iglesia, qué relación tienen directa con la palabra de Dios? O sea, para nosotros es el mismo nivel. Claro. Ahora, para ustedes es un nivel menos. Y la cuestión teológica que yo siempre he querido preguntar, ¿hay asistencia del Espíritu Santo en los escritos de los padres de la iglesia, en los primeros concilios? ¿Hay asistencia del Espíritu Santo? Sí, sí, bueno, eso... Eso ya sería esa otra más línea, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, con respecto a esto, nosotros como luteranos, bueno, vemos que la sola escritura no es solamente la escritura como algo solamente la escritura, esto es lo único válido y nada más, ¿no? Sino que es la norma normans, se llama, ¿no? O sea, es la norma de las normas. Esto, digamos, desecha otras cosas, no. O sea, los escritos de los padres apostólicos y demás cosas están sujetas a la escritura. O sea, lo de los padres, los concilios y todo lo demás, nosotros lo vemos a través de las escrituras, ¿sí? O sea, si es análoga a la fe, análoga a todos los escritos, al compendio de las escrituras, en definitiva, ahí es donde, digamos, el escrito de tal es aceptado, ¿no? Ese es
digamos, como lo vemos los luteranos, ¿no? O sea, nosotros no interpretamos las escrituras aisladamente de la historia y de la tradición de la iglesia, en esta particularidad. Así que, bueno, ahí también traté de contestar y, bueno, la existencia del Espíritu Santo obviamente que es muy importante, ¿no? O sea, Claro. y creo que también, bueno, ahí va a esta parte. Bueno, acá saluda Harley Ponce, dice, saludos mi hermano, un saludo Harley, y vuelve a contestar el pastor, dice, para nosotros la tradición es importante, pero está bajo las Sagradas Escrituras. Y los concilios son obra del Espíritu Santo porque corresponden a la verdad bíblica. Aún las definiciones al día de hoy son de Dios en cuanto corresponden a la revelación de Dios. Tal cual, como habría dicho yo más o menos, estamos en la misma línea. Así que, bueno, vamos con la próxima pregunta. Viendo el contexto histórico, ¿no? Y adentrándonos a la época, ya como veníamos haciendo, ¿cree que la decisión de excomulgar a Lutero ha sido una propuesta válida? Lógicamente que vamos a meternos en el contexto de la historia, ¿sí? O sea, y desde la perspectiva católica, lógicamente. Bueno, así no, así, bueno, ahí sí sería válida en el sentido del mismo régimen en el cual él está sujeto. Por ejemplo, tú, Juan, tú eres un militar, eres un policía, o sea, tú tienes que cumplir unas normas, unos reglamentos, unos códigos, o sea, el día que tú violes esas normas, te puede ser expulsado de la policía o inclusive puede ser arrestado. O sea, así mismo pasó con Martín Lutero, en el sentido de que también la excomunión para la Iglesia Católica, pues es una pena eclesiástica en cuanto a lo que es la iglesia, o sea, en cuanto a lo que es la iglesia romana como tal, el que no es, pues, Claro. el que no es católico, pues no, pero para su época sí, o sea, fue ya como la última alternativa de todo lo que se vino viendo, o sea, como decíamos, de las mismas, las dietas, la forma como a él también se le convocó. Volvemos a entrar, Sí. o sea, ¿quién tiene la razón? No, yo no, o sea, yo no tendría aquí para ponerme juez ni el uno ni el otro, yo simplemente hago un análisis, o sea, Martín Lutero, de hecho, inclusive aquí estaba mirando que algunos le decían que no fuera tan severo, pero bueno, él en conciencia cuando llegó ese momento en que le dijeron, bueno, se retrata, no dijo, no, si no están las escrituras, está por encima, entonces esa ya es la posición de él, o sea, él era consciente de lo que se venía encima, y claro, la iglesia reaccionó con lo que es la excomunión, que después él la quemó y todo, que es la excomunión del Papa León X, y bueno, ya las circunstancias como tal se dieron. Pero si tú me preguntas si fue válido, sí fue válido en el sentido de lo que era la forma como la iglesia está organizada en cuanto a lo que es la norma de disciplina. Si tiene razón Martín Lutero, no, bueno, eso ya te lo digo, o sea, ya para Claro. ustedes dirá que sí, y para la iglesia católica, como te digo, algunas cosas sí o algunas cosas no. Pero pues, o sea, Sí. desde el punto de vista jurídico, sí es una opción, o sea, sí era una opción que tenían y que hoy en día todavía se tiene, pero son casos extremos en que se llega a la excomunión, que es como tal, o sea, está excomunión, o sea, está apartada de la comunión de la Iglesia Católica. Ya Martín Lutero se sintió ya, bueno, decía, bueno, entonces no va a ser ya parte de la Iglesia Católica, entonces ya él ya empieza él mismo a formar pues su doctrina y las personas que lo empezaron a seguir, y ya lo que tú debes de conocer pues está la forma como ya teológicamente, doctrinalmente la iglesia luterana ya se fue formando y fue mirando el convenio, que de todas maneras, Juan, no todo es malo, porque muchas de las cosas de la iglesia católica, pues Martín Lutero algunas cosas las aceptaba, algunas cosas también son parte en común, que es lo que nosotros también podemos analizar, pero sí, claro, la excomunión como tal. Ahora, él no le valió nada porque él cogió y la quemó y todo, o sea, daba a entender de que ya no estaba, claro, no estaba ya sujeto ni a la autoridad del Papa ni a las autoridades eclesiásticas, bueno, ahí ya pues cada quien pues tomó el rumbo que él en conciencia, vuelvo a repetir, en conciencia él creía que era lo mejor. Y ante eso, mira que el Concilio Vaticano II dice algo muy interesante, dice, en la conciencia de cada hombre ni la iglesia juzga, o sea, yo o sea, yo como católico no puedo juzgar a Martín Lutero, él hasta el último momento estuvo convencido que había hecho bien y que había la correcto, entonces simplemente lo que podemos hacer es un análisis, pero no entrar pues ahí a juzgar o como ya desde el punto de vista católico, entonces que es un hereje, que es un renegado, que bueno, en fin, que una monja lo vio en el infierno, que una visión que tuvo, bueno, o sea, ya son cosas Sí, eso lo escuché hace poco. que entramos ya a es que, bueno,
De hecho, yo también no hace mucho, también una niña dominicana protestante dijo que había visto también no sé si en un sueño, una visión al Papa Juan Pablo II en el purgatorio, en el infierno, porque era un idólatra. Sí. Entonces, esas ya son cuestiones que, sí. O sea, desde el punto de vista eclesiástico, sí, desde el punto de vista de lo que es el derecho canónico, sí. Ya, Sí, eso fue como tal la excomunión, sí. claro. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿Qué cambios ha marcado, digamos, la reforma luterana en la iglesia de aquella época? O sea, ¿era necesaria una reforma? Sí, sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que sí eran, por eso mismo te digo, porque la misma Iglesia Católica también respondió como te digo, con la contrarreforma, aunque vuelvo a repetir, sí hubo una herida abierta, pero pues en la Iglesia Católica muchas cosas se corrigieron, vinieron otras órdenes religiosas, hubo también un proceso de evangelización en la Iglesia Católica, porque a la par también está lo que fue el descubrimiento de América, o sea, lo que la Iglesia Católica perdió en Europa, en esos países que volvieron protestantes, lo ganó también en estas tierras de misión, que eran tanto de España como de la misma Portugal, o sea, también desde el punto de vista también teológico, en fin, también hubo una riqueza, también la misma asistencia ya a los seminarios de catecismo, de formación, claro que sí. Y otra cosa que también se le avala a Martín Lutero es el poner la Biblia también en las manos del pueblo, que también la Iglesia Católica antes era muy celoso, pero volvemos también al mismo contexto histórico, porque es que todo eso hay que tomarlo también con pinzas, porque a la par que Sí, se dio todas estas cuestiones, también se dio la inventa de la imprenta. O sea, sí, que sí, también, totalmente. claro, y que también Martín Lutero se benefició enormemente, y él y sus seguidores, porque muchas de las cosas Aparte creo que también hay que tener otra cosa en cuenta, ¿no? Que por ahí uno no lo analiza muy bien y a veces lo deja así de lado, que es la analfabetización de la gente, porque ya, a ver, la claro, gente era analfabeta porque no podía llegar digamos, al estudio. Entonces, parte de eso también, a ver, no es que sí, la gente no podía, por más que tenga la Biblia en la mano, no la podía leer. De hecho, voy a contar algo que bueno, en una clase de catecismos que tuvimos con el doctor Fanceller, que es, digamos, nuestro profesor en el seminario, nos contaba que uno de los primeros catecismos de Lutero fue hecho en láminas, con dibujos, ¿no? Muy interesante, y bueno, también para comentar un poquito de la situación del analfabetismo, ¿no? Que sí, existía sí, en la sí. época. Claro, y lo que tú mismo lo decías, de estas mismas formas gráficas que aparecen acá, hay uno que tú me decías también, aquí mismo lo dice Lucas Krasnas el Viejo, creo que también él es una persona que tiene que ver con el luteranismo, que también hacía Sí, toda esta serie también, o sea, como tú claro. me decías, claro, que era lo mismo. Mira, tan es así que el mismo Lutero conservó eso también del catecismo, también catecismo mayor, el catecismo menor, o sea, esa misma forma también de catequesis, de pedagogía que se da en aquel entonces, y que ya con la cuestión de la imprenta, pues fue un avance notorio, al igual pues también que las Sagradas Escrituras también en lengua vernácula. Anteriormente, el solo traducir una Biblia puede durar más de 1 o 2 años, era una cuestión Sí, completamente muy rigurosa, que lo hacían solamente algunos monjes en los monasterios, o sea, no era fácil, o sea, con esa misma reforma, o sea, toda esa literatura también, tanto el lado católico como evangélico, pues empezó a regarse y mucha gente tuvo pues más acceso también a toda esta serie de información como tal, ¿no? sí, 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 totalmente. Acá vuelve a escribir el pastor Ramírez, dice, pensando en los efectos de la reforma en tanto a lo que es la iglesia luterana o el luteranismo. O sea, esta pregunta es para vos, Guido, dice, ¿qué te es importante como para animar a laicos romanos para su vida cristiana? Sí, yo creo que el apasionamiento, o sea, el conocer la Biblia, el formarse en su fe, el mirar también las cosas también que nos pueden unir con el otro, la forma como el Espíritu Santo sopla donde quiera, yo creo que eso es interesante. Mira, una de las cosas por las cuales, mm, por ejemplo, la iglesia luterana, bueno, no sé, tú no lo dirás, pero por ejemplo, aquí donde yo vivo no hay una iglesia luterana, qué bueno que lo hubiera, solamente hay una iglesia presbiteriana y una iglesia bautista. Entonces, qué bueno también como... Justo, mira, el pastor Jorge Ramírez es de ahí de Colombia. ¿Ah, sí? ¿Dónde vive el Sí, sí, pastor? sí. No me acuerdo, Ah, ya, sinceramente. sí, sí. Ahora seguro que va a comentar.
Y después Claro, sí, tengo dos amigos más pastores, sí, está Carlos Marín y está el pastor Harold Arango también, sí, son sí. los tres. Bueno, yo vivo en una ciudad que es provincia, y vivo muy Sí, cerca de la capital, que es Cali. Me imagino, no conozco, pero me imagino que en Cali sí hay una iglesia luterana. Yo una vez sí ahí fui, está, de eh, Tunja a Bocayá, dice. de Tunja, Boyacá, claro, eso ya es Boyacá. más arriba, claro, cerca Sí, de Cundinamarca, sí, pero acá no, o qué bueno que hubiera, qué bueno que hubiera, porque en años pasados se hizo aquí en la diócesis de Palmira un coloquio bíblico donde estuvo un sacerdote católico, un pastor bautista, un pastor presbiterio de otra iglesia, y cada uno comentó un evangelio. A mí me parecen esas cosas, y lo que tú mismo, o sea, conocernos también, donde hubiera más apertura del luteranismo también en América Latina para conocer, y también toda esa cantidad de leyendas negras también, y dejar a un lado y mirar también toda esa misma riqueza teológica, bíblica que tiene también pues la iglesia protestante. Estamos en Bogotá, en Yopal, en Bucaramanga, así como tú sí, miras, en esos Bogotá es lugares, sí. capital, Bucaramanga es Santander, y Yopal creo que ya es Casanares, algo así, sí. No sé si están en Cali o algo así, pero bueno, sí, es así. Eh, pero lo que tú mismo lo dices, Querido eh, Dios, te llegamos. oh, yo con mucho gusto, mire, yo con Juan he aprendido mucho. Yo, como te digo, yo he aprendido mucho, y tú mismo, es esa riqueza, y es lo bonito, porque a veces la gente piensa, Juan, entonces, por ejemplo, en este que sí, bueno, los católicos, entonces el resto son malos, entonces son unos herejes, no saben nada, son unos fanáticos, pero Sí, mira, tú mismo lo dices, o sea, ustedes tienen sus historiadores, tienen sus teólogos, tienen sus biblias, o sea, hay una riqueza también como en la iglesia anglicana, como las otras iglesias presbiterianas, si no estemos de sí, acuerdo, o sea, eso es bonito. Hay gente que también, y hay mucho desconocimiento, pienso yo. Hay mucho sí. desconocimiento también con Y la lo, imagen de Martín Lutero. O sea, la gente, Martín Lutero, el revolucionario. y al El revés revol también, ojo también, ahí al revés también, muchos que tienen ese sesgo por el catolicismo, como diciendo, no, esto, yo voy a una universidad católica y la verdad que la gente es muy amable, vive su fe a su manera, ¿no? A la claro. forma del dogma católico, pero vive con amor, con mucho amor a la escritura también. Hay muchos que leen la Biblia y por ahí lo que dicen normalmente los evangélicos no es, no, que los católicos no leen la Biblia, que no viven su fe sanamente. Yo lo he visto, yo veo gente en la universidad y también veo gente muy preparada, también, eh, o sea, he tenido de compañeros monjas, he tenido eh, sacerdotes, y bueno, y ahora, bueno, en este lugar tengo compañeros que están para ser sacerdotes también. Y son muy buenos compañeros y bueno, si, Sí, si sí, están sí. viendo Gilmar o Gozo, bueno, les mando mis saludos también. Así que, bueno, sigamos con las preguntas. Bueno, vemos que con el Concilio Vaticano II, bueno, se han hecho cambios relevantes en cuanto a liturgia y, bueno, demás cuestiones. Entonces, Y ¿cuáles otra, fueron? Sí, Juan, algo que también quería agregar una vez, por eso mismo, hasta mi propia persona, o sea, yo también, como te digo, hay mucho, o yo te puedo hablar a rasgos generales, pero así, por eso es que me ha gustado mucho el haberte conocido a ti, el conocer también muchas del otro de Facebook que publica mucho. Mira, una vez vi un bautismo luterano, y dije, pero ese ritual es católico, es muy bonito, o sea, toda esa sí, misma liturgia, y que también hay que diferenciar lo que tú mismo nos decías, que en la rama luterana también hay una parte más conservadora, más tradicional, más allegado a lo que es sí, el católico, y otra parte también más liberal, que también lo hay en el catolicismo, también hay una parte sí, liberal y hay una parte también conservadora. O sea, tú mismo lo decías que la línea tuya más es, y hay muchos de tus pastores amigos son más esa línea un poco sí, más tradicionalista, ¿no? sí, Se acerca mucho conservadora. también a esa parte que también nos une desde el punto de vista también de la liturgia, de los mismos Sí, sacramentos, de la Virgen exactamente. María, de Jesucristo, de la palabra de Dios y de todo, ¿no? Esa Claro, riqueza es enorme. sí, totalmente. Bueno, seguimos acá con acá Jorge, el pastor Jorge dice.
hay muchos católicos protestantes que no leen la Biblia. Claro, diciendo como que bueno, también hay protestantes que no leen la Biblia y que también, ¿no? Que critican a los católicos porque no la leen, ¿no? Pero también hay. Sí, sí, eso es verdad, totalmente. Bueno, seguimos con las preguntas. Vemos que con el Concilio Vaticano II se han hecho, bueno, cambios relevantes, bueno, en cuanto a la liturgia y demás cuestiones. Entonces, ¿cuáles fueron las que considera, ¿no? Que Lutero estaría de acuerdo hoy en día? O sea, con esos cambios que hubo en el Concilio Vaticano II. Sí, bueno, la liturgia en las lenguas vernáculas, eso, claro, eso es algo que, eso es algo que se vio haber hecho de la misma contrarreforma, porque el latín sigue siendo el idioma de la Iglesia Católica, incluso también, pues, a mí no me tocó eso, porque yo vengo después de la generación del Concilio Vaticano II, habían pues misales en latín, en español, pero sí, claro, el acercarse a la liturgia en la lengua de cada persona, como era pues como lo hizo ya Martín Lutero, los evangélicos y también los anglicanos, eso es un gran avance. También eso fue un avance para la época, también en cuestiones de orden de política, también, también esas, no se pudo negar de que también pues hubo unos avances importantes, también la misma apasionamiento a la palabra de Dios, que de todas maneras sigue siendo muy delicado, porque yo te digo una cosa, o sea, yo admiro profundamente todo lo que trató de hacer Martín Lutero con la Biblia, de ponerla, de hecho, creo que a él se le atribuye, decía que cualquier persona, creo que tú me corriges, me dices que sí, él decía que cualquier persona la puede interpretar desde un príncipe hasta un campesino, pero pues a eso también es muy delicado también, porque Sí, claro, el amor, lo que el pastor está diciendo, sí, yo, pero la Biblia, pero como decía un teólogo ortodoxo, la Biblia cerrada nos une y la Biblia abierta nos desune, porque no es sí, sino que usted la abra, ahí mismo están los mismos anabatistas que empezaron con Martín Lutero y después fueron acérrimos enemigos, o sea, no sé, porque a veces sí, la gente piensa, no, solamente fue la disputa con no, Martín Lutero tuvo sus disputas teológicas con los anabatistas y también hasta con Juan Calvino y toda esa, la y cuestión sí, es complicada, o sea, la cuestión no es tan sencilla, y todo con Biblia, o sea, la Biblia es sí, hermosa, la interpretación como tal, ese es el problema ese es el problema. claro, ese es el problema, o sea, Martín Lutero decía, no, solo fe, entonces, no, fe y obras. Sí, Bueno, justificación por la fe, ahí está Pablo, pero el apóstol Santiago también. Entonces, ahí esas cuestiones son, pero uno puede aprender, yo creo que uno puede aprender, más que desde el punto de vista polémico, lo que podemos es mirar, conocer al otro, conocer la posición, y a mí me enriquece, a mí me enriquecería como católico conocer tu posición, conocer la posición de un hermano anglicano, yo tengo contactos con un padre también ortodoxo y yo he aprendido enormemente, ¿por qué? Porque es el escuchar, es el abrir, el tener una mente más abierta a lo que te decía, cómo el Espíritu Santo sopla también y su acción santificadora puede llegar a otro hermano cristiano. claro, sí, sí, bien. Bueno, la segunda, la otra pregunta, ¿no? Sería, bueno, sería lo último ya para cerrar, ¿no? Una reflexión. ¿Cómo podemos entender esto históricamente que podamos, digamos, enriquecernos todos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos enriquecernos todos de lo que sería la reforma luterana y todo esto, lo que hoy en día vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que volver a esas mismas raíces, tanto por el lado católico como por el lado luterano, o sea, el poder conocer también todo ese ambiente en que se dio y también lo que también sería después desde el punto de vista teológico, bíblico, de relación de hermanos que nos unan, porque vuelvo a repetirte, hay muchas leyendas negras. Entonces yo creo que la mejor herencia a casi los 500 años es mirar a ver tal cual como fueron las cosas y mirar a ver qué cosas me enriquecen a mí, qué cosas me puede aportar a mí un hermano luterano, un hermano anglicano, yo también qué puedo aportar en él. Ahora en las cosas en que no nos, en las cosas en que no nos unen, porque es muy respetable. Todos esos parámetros bíblicos, teológicos son respetables. ¿Por qué? Porque se están haciendo de buena fe, se están haciendo en conciencia. Tú eres una persona que eres apasionado porque tú no naciste luterano, tú te formaste luterano. Y cuando yo te entrevistaba a ti, tú dices, no, es que yo me sentí identificado con los luteranos. Y yo, ¿quién son para decirte, no, Juan, cometiste un error? No, esa fue la Claro, forma como el Espíritu Santo te fue guiando. Yo sí, hablo con un padre, el padre Eri Hernández, que es anglicano también.
Dije, no, yo me sentí identificado con la iglesia anglicana. Y entonces yo todo eso aprendo. Yo hablo con el pastor Barriga, que es un pastor presbiteriano peruano, también lo mismo que ustedes tres. Nacieron en hogares católicos, pero llegó un momento en que cada uno se sintió identificado con una iglesia cristiana hermana que hace parte también de esa misma catolicidad. Entonces yo creo que el poder estar acá nosotros dos hablando de estos, yo creo que más enriquecedor puede ser para alguien como fue Martín Lutero, que también tuvo esa valentía, ese arrojo también de mostrar lo que él pensaba y lo que él sentía y morir convencido en su fe. Porque Martín Lutero invocó a Jesucristo antes de morir, y eso nos dice Hechos 4:12, todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Él se entró en paz, a pesar pues de toda la tormenta que se formó, porque pues, no todo fue fácil tampoco en la vida de Martín Lutero, no solamente con el catolicismo, sino también en ese mismo entorno también desde el punto de vista político y demás también. Venía también el avance musulmán también, o sea, todo ese contexto también histórico, todo eso hay que analizar, pero hoy en día mirar eso, mirar y aunque hay una ruptura, hay una no esa unidad tiene que hacerse es en sentido de Jesucristo. O sea, quien nos tiene que unir es Jesucristo. Yo no te puedo decir a ti, vuélvete católico. No, de eso no se trata. Y de hecho, yo sé que el Papa Francisco, cuando se reúne con los pastores pues, de la iglesia luterana, hablan en un ambiente de cordialidad, no es cuestión de un proselitismo religioso, nada, no, simplemente vamos a mirar de que es la realidad del cristianismo hoy en día. Y sí, totalmente. Así que, bueno, a ver qué es lo que dice Jorge Ramírez. Dice, sobre la unidad de la iglesia, entiendo que la iglesia es invisible, pero también visible. Se ven entendimientos y esfuerzos de unir a la iglesia visible, ¿no? Dice, ¿hasta dónde se debe llegar o qué cosa se puede considerar para la unidad de la iglesia visible? Y eso quiere decir que la iglesia invisible no tiene o goza de unidad. Claro. Bueno, yo te lo respondo teológicamente, claro. La iglesia como tal tiene dos fundamentos, dos parámetros. Jesucristo es la piedra principal, es el pastor de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es ni el Papa Francisco, ni el máximo líder de la iglesia luterana en Dinamarca o en Alemania, ni tuya ni mía. No, la iglesia es de Jesucristo que la compró a precio de sangre. Por lo tal, toda persona que se identifique como cristiano es parte de esa iglesia. Jesucristo quiso que su iglesia fuera católica, que a veces hay un par, no, es que católico es solamente romano, no. El católico es universal, porque la iglesia tan universal es que tú, que vienes de Martín Lutero en Alemania y tú eres un luterano que vive en Argentina, o sea, esa es la misma universalidad de la iglesia. O sea, como tal, todo cristiano es parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y la Iglesia Católica ha hecho sabiamente el Concilio de Vaticano que nos unen tres cosas: Jesucristo, Jesucristo, la Biblia y el bautismo. Nosotros pensamos que por el bautismo nos incorporamos a ese cuerpo místico. O sea, esa sería la iglesia también en un sentido espiritual, Jesucristo, y en ese sentido también de lo que es la universalidad, lo que decía el mismo San Pablo, todos somos como el mismo cuerpo. En eso yo estoy completamente de acuerdo en decir que todos somos parte de esa iglesia. Ya de una manera visible, bueno, ahí estamos también, los católicos romanos, pero también creemos también, como tú mismo también me lo has enseñado también, y ustedes mismos también alegan de esa misma tradición de la iglesia, de esa misma historicidad, y entonces vuelvo a repetirte, ¿quién soy yo para decirte a ti que estás equivocado? Lo mismo también los anglicanos también ellos se hacen llamar católicos en el sentido de esa misma universalidad, entonces, o los ortodoxos, entonces yo quién soy para decirte, no, mira, soy solamente yo, porque es que quiero solamente a Jesucristo para mí, quiero solamente encerrar al Espíritu Santo. Entonces, en esos, creo que en la parte visible estaría entonces ya en el cristianismo como tal, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, los católicos que vienen también de la Reforma Protestante y que también tienen ese mismo arraigo también desde los inicios de la iglesia primitiva. Creo que tú también me decías que ustedes también alegan sucesión apostólica, creo que me decías también la otra vez eso, Juan. ¿O cómo ven ustedes? No me acuerdo si tú me dices también que la iglesia luterana también alude a sucesión apostólica desde los primeros obispos. Sí, también, sí. De hecho, por ejemplo, hace poco se nombró un obispo ahí en España. Ahí el pastor Gabriel Burgueño, que es un amigo mío, también puso mañana lo veo, saludos al licenciado Guido Rojas.
Lo que pasa que acá ya prácticamente están Ah, siendo las 10 de la noche y hay gente que sí, claro, se nos acuesta llevamos, temprano. nos hacemos y eso vuelvo a repetirte, yo soy partidario de eso, soy partidario de Sí, que la catolicidad incluya a los romanos, incluya a los luteranos, incluya a los presbiterianos, a todo cristiano como tal. O sea, ya, no, yo no me veo, Juan, para final, yo no me veo en el cielo, en una, como decía Jesucristo, una gran mansión, en un piso, unos, en un segundo piso otros, en un tercer piso otros. No, sí, es la familia de Dios. Allá en sí, el cielo nada más, es que entonces fue solamente fe, no, fe y obras, no, Biblia, no, tradición, no, Jesucristo, no, no más, no, eso ya todo eso pasa, porque ya es la unidad, es gozarnos de Jesucristo como nuestro hermano mayor. y Entonces, sí, mientras totalmente. estemos aquí en la tierra, sigamos los pasos de Jesucristo, sea un luterano, sea un católico, sea un presbiteriano, un anglicano, de cualquiera. Si no mostramos el amor a Jesucristo entre nosotros mismos, ¿qué más podemos nosotros esperar? Yo creo que esa sería la gran herencia. Acá dice el pastor Claro, Gabriel Borgueño, yo tengo grandes amigos católicos y nos edificamos mutuamente. claro, Sí, es verdad, él estudia en una universidad también católica y me ha contado que tiene muy buena relación con muchos sacerdotes, así que claro. sí, Porque hoy en día, es otro nivel, ya, exactamente, es un nivel en que se entiende, o sea, yo me formé en una universidad, tú te estás formando en una universidad, el pastor también, o sea, es otro nivel, no es el nivel del común de la gente, ¿ves? claro, Y no es el nivel de exactamente, la apologética que a veces se maneja, como te digo, en la red, que tú mismo sabes cómo eres testigo, como, entonces es eso, sí, entonces, no, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, no, no, eso ya no, claro, eso está mandado a recoger, eso no es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo quiere exactamente, simplemente es eso, Jesucristo quiere exactamente, la unidad en la diversidad. exactamente. Bueno, Guido, te agradezco por esta entrevista. La verdad que ha sido muy edificante y podemos conversar bastante y hacer, bueno, muy buenas reflexiones y preguntas. Así que ya sabes, sos muy bienvenido y bueno, espero que le hayas pasado muy a gusto en el Claro, canal, ¿no? Porque obviamente que estás jugando de visitante, como dirían en sí, el sí. fútbol, ¿no? Pero No, bueno, no, la verdad no. que sentite en casa como parte de los hermanos también, así que muchas gracias por, eh, por participar. Bueno, acá también Priscila Choque dice saludos hermanos, así que bueno, le agradezco mucho también a la audiencia del canal Identidad Luterana. Acá dice excelente charla, dice el pastor Jorge Ramírez, dice feliz tiempo, Dios los bendiga, abrazo Juan para ti, tu familia y para el licenciado. Bueno, la verdad que gracias a todos, gracias por el respeto que han tenido con Guido Rojas. Acá dice aprendí mucho del luteranismo, bueno, me alegra. Eh, bueno, hasta la próxima y espero que tengan buenas noches a todos y bueno, muchas gracias de nuevo Guido. Hasta la próxima. Gracias, gracias a ti. Me saludas al pastor, a todos los hermanos luteranos. Para mí, una de las cosas que yo más agradezco de estos medios es conocer a ti, así sea por estos, a un hermano luterano, con la calidad como tú tienes, con ese amor que tú tienes también de dar a conocer tu fe a los demás y con esa forma tan caballerosa como hemos tenido esta amistad que yo te considero también mi amigo y mi hermano. Gracias, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos.